son cosas, algunas que ya conoceréis, pero quizás otras no las conocéis tanto, y va a servir un poco para tener más claridad en torno a qué es lo que nos convoca, cuál es nuestro talante, nuestro estilo. Si queréis tomar alguna nota, estará bien también para tenerlo claro, y luego yo le he pedido a Juan de que lo grabe, y luego lo podéis compartir para tener, pues, para refrescar esto, tenerlo siempre vivo, ¿no? Y lo que ahí quiero contaros, pues, es fundamentalmente tres cosas. Una, cómo nace Amigos del Desierto, cómo nace. Segundo, cuál es su estructura, cómo está organizado, ¿no? Y tercero, cuáles son, digamos, los rasgos de carisma, ¿no? de estilo, ¿no? que nos identifican, ¿no? Cada grupo, cada agrupación pues tiene sus maneras, sus formas, y nosotros tenemos pues una serie de características, ¿no? Y bueno, pues esto nos da identidad, ¿no? Frente a otras propuestas, todas válidas, pero el resto pues tiene su hueco, ¿no? en el camino interior, ¿no? Y bueno, eso va a ser lo primero, ¿no? Más o menos como 3/4 de hora para que estemos más o menos situados. Luego tendremos el movimiento meditativo, ¿no? Que no sé si lo va a dirigir alguno de vosotros, del seminario. Perfecto, ¿no? Al final del movimiento meditativo, Ana va a dirigir lo que llamamos nosotros la danza de la montaña, que vais a aprender enseguida, si es muy fácil, y así también pues, os quedáis con este regalo de la danza de la montaña, que quizá no lo sepáis vos, a lo mejor sí, ¿lo sabéis o no? No lo sabéis, ¿no? La danza de la montaña no. Vale. Bienvenido, bienvenido. Y después de este movimiento meditativo haremos una sentada, aquí mismo. No todos tenemos la posibilidad de hacerlo en el banquito, pero algunos sí, hemos traído, y pues no lo hacemos en silla y ya está, ¿no? Y luego haremos una pequeña interrupción para poder pues ir al baño, lo que cada uno necesite, no sé, 5 o 10 minutos, tampoco mucho más, y luego haremos una segunda parte donde os damos la palabra y vosotros podréis pues, tener algún tipo de eco, ¿no? De lo que hemos contado, o algún tipo de pregunta, tanto sobre la asociación como sobre vuestra práctica meditativa, ¿no? Y estaremos pues, no sé, un ratito, una horita, ¿no? Charlando, ¿no? Que tengamos la posibilidad de hablar, ¿no? Que no se quede nadie con ganas de decir cosas, ¿no? Y terminaremos con una segunda sentada. Este es el plan. ¿Os parece bien? Sí. Porque si no os parece bien, no sé. Bueno, Luis Isorio nos ha traído en coche, pero tiene un problema con el auto, dicen ustedes, ¿no? Y ahora vendrá enseguida, ¿no? Bueno, pues quizá lo más importante de todo es que a nosotros nos une la búsqueda espiritual. Es decir, que no nos reunimos porque nos caigamos bien, porque seamos amigos, porque seamos del mismo partido político, de la misma ideología. No, sino que nos une la búsqueda espiritual, y en concreto el camino interior. Y por tanto, todos nosotros, ya lleváis todos pues, un cierto tiempo, hemos ido descubriendo y seguimos descubriendo que esta práctica, que llamamos la meditación, el silenciamiento, pues es muy poderosa y nos va transformando. Voy a deciros que apaguemos los teléfonos móviles para que no nos molesten, ¿no? Y si vibradores y todo lo apagamos por completo. Entonces, esto es lo fundamental, o sea, porque todos los grupos, antes o después, sufren conflictos. Sufren conflictos porque se mueven en un nivel mental o afectivo. Pero si nosotros conseguimos movernos en un nivel no simplemente mental o afectivo, sino realmente espiritual del alma, no habrá conflictos. Qué sueño, ¿no? Pero será así realmente. O sea, veréis que lo que estamos verificando poco a poco, claro, no de entrada, pero es que si establecemos bien las bases para que nuestro trabajo sea esencialmente espiritual y no de otro tipo, pues nos vamos a ahorrar muchos conflictos personales y en fin, que surgen en todos los grupos normalmente, ¿no? Bueno, y ahora quiero empezar diciéndoos pues, cómo nace Amigos del Desierto, ¿no? Pues tiene como dos momentos de nacimiento, un momento
remoto, de un momento digamos, más genético, desde cuando ya surge realmente, ¿no? El momento remoto, que seguramente la mayoría no lo sabe, o quizás algunos sí, porque en algún momento, en algún YouTube o en alguna conferencia he hablado de ello, fue más o menos hace unos 20 años. Yo tuve una situación personal difícil. Con esto quiero deciros que este movimiento de luz y de trabajo interior surge de una noche oscura, personal. Yo no sabía entonces, evidentemente, que se estaba gestando, o sea, que los tiempos de Dios son lentos, ¿no? Y 10 años después, ese momento de oscuridad, nacería algo tan bonito como esto, ¿no? Que además se está extendiendo muchísimo, pues, en España y en América, en Latinoamérica especialmente, ¿no? El otro día en Buenos Aires yo conté, ¿no? En 4 trazos cuál era esa situación, ¿no? O sea, sin entrar en detalles, ¿no? Pero sí que también quiero decirlo a vosotros, ¿no? Porque me parece que es importante que lo sepáis, ¿no? O sea, decir que todo esto nace, es un poco un striptease que voy a hacer, ¿no? O sea, todo esto nace de una experiencia de exclusión eclesial. Es decir, llega un momento cuando yo estoy trabajando en la pastoral universitaria, no me gusta que te quedes fuera, ¿no? Te pones ahí. O hay algunos sitios, ¿no? Aquí hay más lugar. Esto que digo no lo digo para hablar mal de la Iglesia, al contrario, sino para contaros que seguramente mi alma necesitaba una dificultad tan importante, ¿no? Como la que padecí entonces, para poder crecer. O sea, que realmente no es cuestión aquí de culpables ni de nada, sino simplemente que las cosas pues tienen una génesis a veces turbulenta, ¿no? Y que en contra de lo que pensamos, la luz y la oscuridad no son cosas contradictorias, sino que la oscuridad es el caldo de cultivo de lo luminoso. Y por tanto, si alguno de vosotros está en un momento de oscuridad, enhorabuena, porque os espera, si trabajáis bien, una gran luz. O sea, realmente lo que uno comprende en el camino es que todo es una bendición, todo sin excepción. Y ya con esto me podría marchar. Muchas gracias. Todo es una bendición, pero cuando lo estamos padeciendo no lo vemos. Entonces, para mí en ese momento fue pues una situación de exclusión, o sea, que me dijeron algo completamente insólito, porque realmente os puedo asegurar que no conozco a nadie que le haya pasado esto, ¿no? O sea, pues que tenía que dejar el sacerdocio. Me dijo el obispo que me correspondía, ¿no? Que yo no tenía vocación y que me marchara. Y yo, pues, yo me quiero marchar, ¿no? O sea, y entonces estuve un año pues que no pude pues tener destino pastoral y no pude tener un lugar donde celebrar la Eucaristía, y para mí fue muy duro, ¿no? Es como, yo creo que es algo comparable a cuando de pronto pues te deja tu marido o tu esposa y sin imaginarlo, ¿no? Y pues te derrumba por sobre lo que tú has construido tu vida, ¿no? Y que se derrumbe sobre lo que hemos construido nuestra vida, en ocasiones es muy bueno, porque entonces nos obliga a tener un fundamento más sólido. Entonces fue ahí, en ese momento, donde yo empecé a meditar. Primero lo hice con el budismo zen, porque yo no sabía que existía la experiencia de silenciamiento dentro de la tradición cristiana, ¿no? Sino que mi propia práctica me fue conduciendo. Siempre digo que el propio zen me condujo a la mística cristiana, ¿no? Pero al principio yo no lo sabía, ¿no? Y entonces este es un poco como la génesis remota. No voy a abundar más en ello, luego si queréis podemos conversar, ¿no? Y luego, gracias a esta dificultad, pues se me abrieron como 2 horizontes. Uno fue Carlos de Foucault, empecé a conocer la figura de Carlos de Foucault, empecé a viajar al desierto, y empezó a interesarme pues esta espiritualidad del desierto, y por otro lado se me abrió el mundo del zen, la práctica de la meditación, ¿no? Y estuve pues 7, 8 años
pues dándole vueltas a Carlos de Foucault, dándole vueltas al Zen, practicando por mi cuenta con distintos maestros, ¿no? Hasta que pues encontré a el maestro Yalix, ¿no? Entonces, ya concretamente, ¿de dónde nace Amigos del Desierto? Pues nace de dos cosas. Una, de mi encuentro con Yalix. Yo me voy en el año 2013 a Alemania, donde él tenía su casa de espiritualidad que se llamaba Haus Ries, y donde él impartía sus ejercicios contemplativos. Hago ejercicios con él, voy un poquito antes, me recibe todos los días, y él al final, él tenía ya 87 años, ya era un señor bastante mayor, ¿no? Pero aún estaba muy lúcido, y yo recuerdo que el día último, ya se habían marchado todos los ejercitantes, estaba yo solo en la casa. Él me acompañó en coche, conduciendo él a la estación de tren, me acompañó al andén, o sea, no me dejó ahí en la acelerador, me acompañó al andén, y hasta que yo no me subí al vagón, pues se quedó él en el andén, pues diciéndome adiós, y lo último que me dijo fue: no me hagas mucha publicidad. Así que no he cumplido su deseo, ¿no? Y previamente me había dicho: usted ahora está contento, me llamaba usted ahora está contento de estos ejercicios, pero los frutos los verá 2 meses después de este encuentro, ¿no? Y 2 meses después, sin yo acordarme de esto, me reunía por primera vez en mi casa con 2 amigas para empezar a pensar en un retiro con amigos, para un retiro de meditación. Entonces, aún no sabíamos que se iba a llamar Amigos del Desierto, pero realmente ese fue el primer retiro de Amigos del Desierto que programamos, ¿no? Nace de eso, y luego nace de que un año y medio antes, en el 2012, yo había publicado Biografía del Silencio, donde recogía mis primeros 5 o 6 años de práctica meditativa, y me encontré con que muchas personas, cientos de personas, quizá incluso miles, no lo sé, me escribían al correo para pedirme que les enseñara a meditar. Entonces, ¿de dónde nace el concepto? Pues del encuentro con el maestro, que es Yalix, y del encuentro con la gente que quiere aprender a meditar. Y de pronto me encontré pues embarazado. Esto es un hijo no deseado, yo no lo quería, ¿no? Esto es importante porque os quiero confesar que yo luego durante 2 años lo pasé mal, porque yo no quería aceptar esto. O sea, esto es como, ya digo, un embarazo no deseado, yo tenía otros planes, ¿no? Y esto pues interrumpía un poco lo que yo ahora lo tengo totalmente aceptado, ¿eh? Pero no solo aceptado, sino contento, pero me ha costado mucho, me ha costado mucho. Me ha costado mucho porque es muy bonito, pero también durante mucho tiempo me parecía una gran responsabilidad, y por eso no quería esta gran responsabilidad. Ahora me cuenta que la responsabilidad es de Dios. O sea, que a mí me ha pillado un médico que le ha pillado a otro, pero yo no soy responsable, él es responsable, sabrá él lo que hace. Bueno, entonces esto es lo primero que quería contaros, ¿no? De dónde nace esta aventura, ¿no? Luego, ¿cómo está organizada, ¿no? Pues mirad, son seguramente esto a lo mejor ya os lo han contado, pero yo creo que es bueno refrescarlo, ¿no? Son como 3 grandes círculos concéntricos, Amigos del Desierto. Un primer círculo, que es el más importante y es el más grande, y es donde estáis todos vosotros en este momento, ¿no? Es lo que llamamos la red de meditadores. La red de meditadores. Esto es lo más importante de Amigos del Desierto, ¿no? Y esta red de meditadores, acuden a ella los buscadores espirituales. Es decir, la gente que tiene sed o inquietud, como vosotros, ¿no? Y ahí lo que hacemos es fundamentalmente enseñar a meditar y practicar la meditación. Y entonces esto está estructurado en un retiro de iniciación, que es la puerta de entrada, unos seminarios, vosotros estáis todos en seminarios, ¿no? Que son grupos semanales de práctica, no tanto de aprendizaje, sino de práctica, ¿no? Y un retiro de profundización, al cabo de medio año, 1 año, ¿no? Y luego, al cabo de otro medio año, 1 año, pues se hacen unos ejercicios contemplativos, que es lo que vamos a hacer ahora por primera vez en Argentina, ¿no? Entonces, esto es el fundamento, de que durante por lo menos 2 años, mínimo 1 año y medio, lo esencial es que afiancemos la práctica del silencio diario.
sea, todo lo demás, si esto no está, no sirve. Pero todo lo demás, si esto no está, se convierte en algo mental, como ya hay tantas propuestas. Nuestra propuesta es esencialmente espiritual y por tanto se fundamenta en el silencio. Entonces no os preocupéis por lo que viene más tarde, porque ya vendrá, pero ahora lo que importa es que realmente seáis personas que meditan. Cuando hacéis iniciación, una sentada de 25 minutos al día. Y cuando hacéis profundización, 2, una por la mañana y otra por la tarde. Y aquí nos quedamos, no os preocupéis que nos sigue 3, 4, 5. No. Ahí con una hora al día, ya según Yarix, yo creo que es cierto, ya tenemos suficiente, digamos, solidez. Entonces, si no tenéis 2 sentadas, más o menos afianzadas, no aspiréis a los ejercicios, porque entonces va a ser demasiado. Porque si tenéis las 2 sentadas afianzadas, sí, podemos hacer los ejercicios, ¿no? Si tenéis ya una muy asentada, podéis aspirar a una profundización. Bien, este sería como el primer brazo de Amigos del Desierto, el primer círculo, mejor dicho, y el más importante, ¿no? Luego hay un segundo círculo, ya dentro de este, que es lo que llamamos la escuela iniciática. La escuela iniciática, ¿no? Entonces, ahí, ¿quién entra ahí? Pues entra quien ha hecho ejercicios, tiene ya un nombre, por ejemplo, ella se llama Ana de la Maternidad, yo me llamo Pablo de la Amistad, que se llama Juan de Dios Bien Amado, tiene un nombre y siente que este camino es su familia espiritual, es decir, el grupo con el que quiere seguir creciendo. Entonces, para entrar en la escuela no solamente es que tú quieras seguir creciendo junto a nosotros, sino que también te comprometes a dar, a colaborar algo, ¿no? A lo mejor nada más es una fotocopia que tienes que hacer, o a lo mejor ya es que tienes que ser también animador de un seminario, o acompañar para dar retiros, o lo que sea, cada uno según sus posibilidades, pero es importante que haya este espíritu de colaboración, ¿no? Entonces, en la red son buscadores espirituales y en la escuela ya son amigos del desierto, ya están asociados, ¿no? Ya no siente que este es su camino, ¿no? Y ahí hay pues otras propuestas que tampoco voy a especificar, otros retiros diferentes. Además de enseñar, tenemos un foro donde ya también hay formación en palabra, pero la palabra solo cae cuando el terreno está preparado. El primero es el terreno del silencio y luego la palabra, no antes la palabra, porque si no, pues cae sobre rocas, sobre el camino, sobre zarzas y no germina bien. Entonces, ahora nosotros hemos de trabajar el terreno para que quienes lleguen a la escuela y quieran, la palabra sea muy eficaz. Y por último, además de lo más pequeñito, pero dentro de estos grandes círculos está lo que llamamos el monacato secular, ¿no? Que somos personas que no solamente sentimos que esta es nuestra familia, sino que queremos consagrarnos a este espíritu, porque nos parece que esto es el eje vertebrador de nuestra vida. Y queremos que sea el eje vertebrador de nuestra vida. Entonces, además de estas 2 sentadas, mañana y tarde, pues tenemos otros compromisos, ¿no? O sea, tenemos pues, 7 conexiones diarias, 7 momentos de conexión diaria, 7 momentos al año de retiro. O sea, es un ritmo ya exigente, ya fuerte, ¿no? Más comprometido, ¿no? Para quien sienta esa llamada, ¿no? Pero lo importante no es que todo el mundo tenga que ser monje, no os preocupéis, no todo el mundo tiene que ser monje ni monja consagrado, pero sí que el espíritu de Amigos del Desierto es un espíritu monástico. El monje es el unificado, buscamos la unificación. Por eso, por ejemplo, pues yo sé, en casi ningún grupo cristiano que tú vayas vas a entrar y vas a ver a la gente tan ordenadita, prácticamente parece un coro monástico esto, ¿no? Es decir, que esa impronta monacal, pero secular, del mundo, no en un monasterio aparte, sino en la ciudad, en nuestros trabajos ordinarios, eso es lo que caracteriza a esta propuesta. Aspiramos a no ser dispersos, a estar unificados. Y esa es un poquito la estructura. Luego, si tenéis dudas o cosas que queráis preguntar, luego las preguntamos, ¿no? Y por último, pues un poco el carisma, ¿no? ¿Cuál es nuestro estilo? Cuando yo hablo de nuestro estilo, de Amigos del Desierto, del carisma, lo primero que es un carisma. Un carisma es un regalo
que nos hace el espíritu, nos hace la vida, en mayúscula, para beneficio propio de la Iglesia y de la sociedad. Es decir, que esto, que llamamos amigos, es un regalo. Entonces, es un regalo que tú lo puedes coger o no. ¿No? O sea, si es un regalo para ti, pues puedes cogerlo o no. Cada uno es libre, ¿no? Pero este regalo te va a enriquecer y necesariamente va a enriquecer a la Iglesia y al mundo, ¿no? Para explicarlo, yo lo suelo contar en 5 binomios, es decir, en 10 palabras. Cada binomio son 2 palabras, ¿no? Que explican un poco pues, cuál es nuestro talento. Entonces los voy a enunciar y luego los gloso un poco para que tengáis claridad, ¿no? El primero sería, obviamente, desierto y amistad. Desierto y amistad. El segundo binomio sería cuerpo y palabra. Cuerpo y palabra. El tercero sería unidad y pluralidad. Unidad y pluralidad. El cuarto, tradición y renovación. Tradición y renovación. Y el quinto y último, retiros y seminarios. Entonces, explico y os doy la palabra. Muchas gracias. Primero, desierto. El desierto es una metáfora de la interioridad. Es decir, que cuando hablamos de desierto no estamos hablando del Sáhara, sino estamos hablando de que nosotros somos desierto. O sea, cuando tú haces la experiencia de meditar, al principio te encuentras mucho ruido, mucho parloteo, pero si perseveras, la mente se va vaciando y vas descubriendo que eres espaciosidad. Y para hablar de esa espaciosidad, en el budismo utilizan un concepto que es el vacío, en el cristianismo utilizamos una imagen que es el desierto. Entonces, el desierto es el paisaje espiritual por excelencia del monoteísmo. Es decir, tanto el cristianismo como el judaísmo como el islam han descubierto un Dios uno en el desierto. Y si nosotros hacemos la experiencia de la meditación, descubriremos la unidad en nuestro desierto interior. Por eso hablamos de desierto. Yo creo, pero esto lo creo yo, no sé, pero que la diferencia entre el budismo y el cristianismo en este punto, como en tantos otros, es que el budismo es bastante conceptual. Por ejemplo, el vacío es una idea, es un concepto, mientras que el cristianismo es bastante imaginal, ¿no? Por ejemplo, el desierto es una imagen, ¿no? Esto significa que la tradición cristiana es una tradición que siempre que habla de la mística lo hace poéticamente. Poética y mística en el cristianismo van siempre de la mano, ¿no? Y eso luego se traduce de maneras muy concretas, que nos iremos viendo, ¿no? Entonces, primero esto, o sea, nos interesa hacer la experiencia del silenciamiento interior. Cuando hacemos esa experiencia de verdad, lo que se genera es lo que llamamos amistad. Lo que se genera es comunión espiritual, que es algo mucho más profundo que la mera afinidad intelectual o sentimental. Es decir, que para crear afinidad intelectual o sentimental tenemos que hablar. Entonces, si yo hablo, pues estoy de acuerdo contigo, piensas como yo, hay afinidad intelectual, o me caes muy bien, entonces hay afinidad afectiva, sentimental, pero nosotros podemos no hablar, no conocernos y tener comunión espiritual, sentirnos unidos. O sea, a mí me ha pasado esto en Buenos Aires y en Uruguay, aquí todavía no, porque todavía pues, acabamos de llegar, ¿no? Pero a pesar de no conocer a casi nadie, sentirnos enseguida en familia. O sea, ¿cómo es posible esto, no? De hecho, a lo mejor vosotros también lo habéis vivido, al acabar un retiro de iniciación, en la puesta en común final, siempre hay alguien que dice, me caéis muy bien, quiero ser vuestro amigo. Pero ¿por qué dices eso si no les conoces? Precisamente por eso.
porque hay algo más profundo. Entonces a eso nos referimos con amistad. Es decir, que la dimensión de profundidad humana, si es realmente de profundidad humana, comporta una fraternidad universal. De los dos palos, ¿no? La verticalidad y la horizontalidad. La verdadera verticalidad, la verdadera hondura, habla la comunión. Bueno, ese sería el primer binomio. El segundo, cuerpo y palabra. Si hubiese que decir dos palabras que resumieran la revelación cristiana, ¿cómo se revela Cristo? Se revela en forma de cuerpo y en forma de palabra. Las dos revelaciones cristianas son el cuerpo de Cristo y la palabra de Dios. Entonces, nosotros llegamos a este descubrimiento del valor extraordinario del cuerpo y del valor extraordinario de la palabra desde el silencio. O sea, es el silencio el que nos hace descubrir que el cuerpo es una puerta para el alma y que en el alma lo que escuchamos es la palabra, la voz de Dios, la voz de la conciencia. Y por eso nuestros ámbitos de trabajo espiritual son primero el silencio, el cuerpo y la palabra. Entonces, eso es lo que trabajamos, eso es lo que trabajamos. Habría mucho más que decir, pero bueno, se trata de ser un poco sintético, ¿no? El tercer binomio es unidad y pluralidad. Unidad y pluralidad. Que justamente es lo que simboliza este icono que nos preside siempre. O sea, este icono se puede definir como la representación simbólica de la unidad en la pluralidad. O sea, aquí vemos una pluralidad porque hay tres figuras, son tres, pero están en un círculo que es uno solo. Es un solo círculo, están unidos. Hay armonía entre ellos, ¿no? Y la unidad es aquello a lo que aspiramos. Aspiramos a no estar rotos, a no estar divididos, a no estar fraccionados. Aspiramos a, como dice Jesús en el Evangelio, que todos sean uno, como tú en mí. También nosotros queremos ser uno, con Cristo, con el Padre, queremos ser uno. Pero el camino para ser uno es la pluralidad. Es decir, que cuanto más diferentes seamos, más plurales, más pluralidad haya en nuestros grupos, mejor conseguiremos nuestros fines, que es la unidad. Entonces, si entre nosotros hay hombres y mujeres, que porque hay muchas mujeres, pero pocos hombres, ¿no? Si hay hombres y mujeres, hay blancos y negros, hay creyentes y no creyentes, hay jóvenes y mayores, hay gente de clase social alta y gente de clase social más modesta. O sea, si toda esa pluralidad se produce, es un buen signo. Y esto es importante remarcarlo porque casi todos los grupos espirituales o religiosos se van uniformando, se van haciendo igualitos. Todos visten igual, todos hablan igual, todos... Es espantoso, ¿no? O sea, cómo una propuesta te mata la diversidad, cuando la realidad es que Dios ama la diversidad. O sea, no hay un árbol que sea igual a otro. O sea, ni siquiera un roble que sea igual a otro roble. Es decir, que realmente la promoción de la diversidad, de la diferencia, es una gran cosa. O sea, no hay que tener miedo a ser distinto, lo que sí que hay que tener que es el respeto y aceptación del otro, eso sí. No aunque sea diverso, sino gracias a que es diverso. Entonces, esto da una impronta que tendría que ser así, ojalá que yo creo que en general lo es, de profunda aceptación de quien viene. ¿No? Que no se pide el carné, no se de la gente, no se sabe si uno es bautizado o bautizado, si es divorciado o no es divorciado, si cree o no cree, o sea, no nos interesa, no interesa nada, interesa que quieres ir a la foto. Todo lo demás es anecdótico. ¿Puede alguien venir, no sé, de
Es una persona muy religiosa y de pronto viene uno que es la primera vez que reza en su vida y de pronto va mucho más rápido que tú. Y este tío, joder, ¿cómo lo hace, no? Entonces, esto es importante. Bueno, y luego, el cuarto y penúltimo binomio es tradición y renovación. Lo primero, tradición. ¿Qué es la tradición? Pues la tradición es que nuestra propuesta, que hacemos Amigos del Desierto, no me la he inventado yo, ni siquiera se la ha inventado Yalix o Foucault, sino que es una tradición milenaria. Que desde hace 2 milenios, muchos hombres y mujeres en distintas partes del mundo han practicado cosas muy similares a las que nosotros practicamos. Y esto es importante porque nos da una raíz. Y si la raíz es poderosa, el árbol puede crecer robusto, con ramas poderosas también, ¿no? Entonces, esta no es una propuesta nueva, sino que es una propuesta tradicional, no tradicionalista, pero sí tradicional. Esta tradición la expresamos pues, fundamentalmente con el icono, también con las oraciones y con algunas cosas más que iréis viendo. Este vínculo con el pasado. Este vínculo con el pasado para mí cada vez es más importante, porque sencillamente si no estamos reconciliados con el pasado, si no conocemos nuestro pasado, no podremos conocer ni reconciliarnos con nuestro presente. Sencillamente porque somos fruto del pasado. Entonces, si tú tienes un problema con tus padres, el problema lo tienes tú, no tus padres. Pero tus padres los tienes dentro, los llevas dentro de ti. Y por tanto, o te reconcilias con eso, o vas a tener un problema permanentemente. Y hablo de los padres, pero también con nuestro pasado religioso, el nuestro y el de nuestros padres y el de nuestros abuelitos. O sea que hay muchas cosas que nos parecen preciosas, pero otras cosas que nos gustan menos, pero es tu pasado. Entonces, si no lo aceptas, tienes un problema. O sea que entonces hay que desplegar entrañas de comprensión hacia quienes nos han precedido. Y por tanto nosotros no rechazamos nada del pasado, sino que lo incluimos, pero también lo trascendemos, nos quedamos ahí. Y por eso esta palabra de tradición tiene que ser complementada con la renovación. Yo para hablar de la renovación últimamente pongo siempre el ejemplo de una casa. Tú imagínate que heredas la casa de tus abuelos, de hace, no sé, 80 años. Y yo la quiero conservar. Si tú no cambias la electricidad, la fontanería, es que esa casa vas a estar muy incómoda. O sea, hay que actualizar la casa para que tú puedas vivir ahí. Porque si no, es que va a ser... Entonces no eres fiel a la herencia, sino que simplemente eres un conservador. Entonces, no se trata de conservar el pasado, se trata de vivirlo, de recrearlo, de que nos sea útil para crecer nosotros, ¿no? Qué confortable estoy en la casa de mi abuelo. Pero si no la tocas, pues va a ser muy incómoda, ¿no? Entonces, este impulso de renovar esta tradición según nuestro lenguaje y según nuestra sensibilidad, pues es muy importante, ¿no? Es muy importante. Siempre con todo respeto, pero también con toda claridad. Bueno, ya concluyo, porque ya llevo hablando, no sé, casi 35 minutos, ¿no? 40 minutos. Concluyo con los retiros y seminarios. Es decir, Amigos del Desierto nace de dar retiros. O sea, el retiro significa que periódicamente nosotros nos apartamos de nuestra vida ordinaria, regular, para intensificar la práctica meditativa. Porque en la vida ordinaria, intensificar la práctica meditativa es muy difícil. Podemos sacar un hueco, 2 huecos, pero no 8 sentadas o 10 sentadas. Eso es muy difícil en la vida, por no decir imposible. Y esto de retirarse todos los años, no sé, por lo menos 1 o 2 veces, como mínimo 2 veces, nos da una personalidad propia.
nosotros hemos entendido que para cuidarse interiormente hemos de inspirar y expirar. Salir fuera al mundo, pero volver a recogernos, ¿no? O como decimos en el Tabor, subir la montaña y bajarla. Entonces, esa dinámica de inspirar, expirar, subir, bajar, abrirse al mundo y recogerse en tu propia casa, en tu propio hogar, esa es la dinámica del espíritu. De ahí la importancia de los retiros. Y también la importancia de los seminarios. La palabra seminario significa semillero, en lugar de ponemos la semilla. Entonces, es importante que vengáis todas las semanas al seminario para plantar la semilla, para sentiros en un proyecto común, para que, siempre digo, ¿no?, que si tú vas solo por el desierto, pues te puedes morir de frío, de sed, de hambre, pero si vas acompañado con una caravana, nosotros somos una caravana, sois una caravana, o dos, porque son dos seminarios por aquí reunidos, pues eso te da mucha fuerza para continuar, ¿no? Es muy importante la práctica personal diaria, pero también es importante la práctica grupal semanal, para coger fuerzas, ¿no? A veces uno tiene pereza, o a veces, bueno, pues tiene dificultades, pero es importante reforzar esto. Y ahora, pues, no sé, le doy la palabra a Ana en primer lugar y a Juan en segundo lugar, porque ellos son amigos del desierto y Tabores desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor de todo esto que yo he dicho, hay algo que quieren subrayar o que quieren, te has olvidado de este punto, ¿no?, que es muy importante, o de este otro, ¿no?, porque cada uno puede tener toda la cabeza, pero creo que si realmente entramos en estas notas carismáticas, ¿no?, o sea, y nos sentimos identificados, pues nos sentiremos a gusto en este grupo, y si no, pues no tanto, ¿no? Y que es bueno saberlas, tenerlas claras, ¿no? Y por supuesto que luego en el diálogo pues podemos, en fin, confrontar y preguntar y seguir enriqueciéndonos, ¿no? Pues nada, te doy la palabra. Bueno, doy fe y dos cosas, ¿no? Cuando has dicho si se te ha olvidado algo o que la he ido pensando al escucharte. A mí me dio mucha luz, que lo has dicho varias veces, que somos aves solitarias que volamos en bandada, ¿no? Y doy fe, ¿no?, de la fuerza y de lo que supone meditar en grupo, aunque estemos en silencio, ¿no? Aunque estemos en silencio, no, estando en silencio. Es verdad que se están creando lazos pues muy importantes y que ayudan en la meditación diaria, cada uno en su lugar, ¿vale? De eso doy fe. Y luego cuando está explicando la estructura, yo es que eso, como lo veo ya con tantísima claridad y escucho a muchas personas, porque acompaño a muchas personas, por si ha habido alguna duda, os lo cuento de otra manera, ¿vale? Lo importante es nuestra red de meditadores. Lo que nos une es el silencio. Nos sentamos a meditar y a caminar y a peregrinar hacia nuestro centro, día a día, día a día. Y en bandada, semanalmente, ¿no? Y eso es lo fundamental. Luego, cuando hagáis ejercicios espirituales, en los ejercicios contemplativos, si alguien quiere seguir estando en el seminario, genial. O sea, es que es genial. Esto no es un proceso catecumenal donde todos tenemos que pasar unas etapas, ¿vale? Lo que nos une es el silencio. Ahora, una vez que haces los ejercicios contemplativos, si te sientes muy identificado con este carisma, ¿y qué pasa cuando nos sentimos identificados con algo? Que queremos dar, que ya no solo queremos venir a escuchar o a que alguien, no, tú tienes ganas ya de ofrecer espacios de silencio a la gente en el mundo. Tú esto que has encontrado quieres compartirlo. Entonces, entras a formar parte de la escuela iniciática, donde también te vas a formar, ¿vale? Participas de unos foros, ¿de acuerdo? Y luego lo del monacato secular, para nada es la tercera fase. Y un forista, ¿vale?, que está en la escuela iniciática no es más que un amigo del desierto que solo va al seminario. Son como distintas esferas. Lo que sí es importante que todos las conozcamos, ¿vale? Y cuando nos estamos silenciando, vamos conociéndonos cada vez más y escuchando mejor la llamada de Dios.
Y aquí se trata de que cada uno escuche su llamada y responda, ¿vale? Ni todos tenemos que ir al foro, ni todos tenemos que ir a Tabor, ¿no? Tabor es una consagración a Dios, evidentemente no es un paso más, ni es algo más, ¿no? Es que en un momento determinado escuchas que Dios te dice aquí, ¿no? Y te consagras a Él en este carisma, ¿vale? Ya decimos, ya toda la vida a subir y bajar a la mujer. Eso fue lo que dije, ¿no? Ya, ¿qué voy a hacer ya? Esto, ¿no? ¿Vale? Gracias. Sí. Pablo ha comentado, nos ha hablado de su noche oscura, ¿no? Entonces, yo quería añadir algo, ¿no? a la noche oscura, ¿no? Y es que en Amigos del Desierto, la noche oscura, nosotros no evitamos la noche oscura. Nosotros no damos la espalda al sufrimiento, no vamos intentando evitar el sufrimiento, ¿no? Sino que nuestra propuesta es trascender el sufrimiento, es encontrar la luz que hay detrás de ese sufrimiento, ¿no? Esa es la propuesta de Yalix y también es nuestra propuesta, ¿no? Y eso significa que buscamos que en nosotros se haga la luz por completo. Buscamos que a través del sufrimiento, que a través de la noche oscura, poder encontrar la luz de la presencia divina en nosotros. Y eso es parte de nuestra propuesta, una parte muy importante y muy fundamental. Voy a subrayar esto que acaba de decir, porque quiero deciros, realmente hemos venido aquí los tres monjes para deciros, esto funciona. Esto funciona. Nosotros no éramos personas tan luminosas como ahora somos. Esa es la pura verdad. Sino que estábamos oscurecidos, llevados por las emociones tóxicas, pensamientos negativos, como todo el mundo. Pero esto, en buena medida o en medida significativa, a veces en medida egregia, ¿no? Ha quedado atrás. No lo decimos para chulear, porque eso es obra del espíritu, no es obra nuestra, ¿no? Pero realmente este camino de silencio conduce, bien guiado y acompañado, a la luz. Y por eso venimos a otro continente, joder, venimos a pasar vacaciones, venimos porque realmente sabemos que esto, tan modesto, aparentemente, es mucho más transformador, lo digo como lo siento, que cualquier terapia. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y entonces, bueno, pues no solamente que lo hemos experimentado nosotros, que realmente esto sube el nivel de conciencia, sino que lo estamos verificando en muchas personas y grupos que igual que vosotros pues han empezado y han seguido avanzando. O sea que es una maravilla. Si es tu camino, pues habrá que buscar en otra parte, ¿no? Pero si esto es tu por la sencilla razón, o sea, la razón fundamental es doble. O sea, este es el secreto. Yo voy a decir el secreto, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola? Pues empezamos a sanar, aunque tengas una vida muy profunda, ancestral, de tus padres, de lo que tú quieras, empezamos a sanar cuando, aquí viene el secreto, cuando nos quitamos del medio. Sí, la meditación es un camino para aprender a quitarse del medio, a dejar que actúe el espíritu. Tú te quites, el espíritu puede entrar y puede sanar, pero cuando tú te quitas miedo nunca, pues no puedes sanarte. Y entonces, ¿cuál es nuestra disciplina como monjes y cuál es nuestra disciplina que intentamos transmitir en todas las iniciaciones, profundizaciones, ejercicios, tal? O sea, no dar cancha al oscuro, a nada. Todo
ves algo que te hace mal, fuera, a la luz. O sea, ni un solo pensamiento negativo, ni una sola emoción negativa. O sea, y eso es un entrenamiento, eso no se consigue porque uno lo desee, sino que eso es una práctica. Y entonces, sencillamente, el oscuro cada vez encuentra menos vías para entrar. Y esta es la cuestión. Bueno, luego podemos hablar, si queréis, más despacio, ¿no? de todo esto y lo que queráis. Yo creo que puede ser suficiente, hemos hablado 45 minutos, ¿no? Que era más o menos previsto, hemos clavado. Y a lo mejor podemos pasar ahora pues a encarnarlo todo esto. Empezamos con el movimiento, hacemos luego el silencio. ¿Parece?